Listo, estudiantes, muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver ya la quinta unidad, que es los temas a eh, dialogar con ustedes, es sobre el esplendor de Grecia. Entonces, el tema número uno que nos toca ver el día de hoy es sobre Grecia, considerado una eh, de los países o cuna de la civilización. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué nos dice. Bueno, que nos dice los inicios de Grecia y la civilización micénica. Un momento ya. Ya. Listo, entonces vamos a ver. Aquí nos dice que Grecia es el conjunto de culturas griegas. Se establecieron en el actual territorio que es hoy Grecia, con su capital, Atenas, el oeste de Turquía y la isla Creta en los archipiélagos alrededor del mar Egeo. Se experimentó un progreso, perdón, urbano, cultural y económico en las ciudades que se fundaron sobre el territorio como los Pilos, los Nosos, Midea, Tebas, Atenas, Yolco, Creta y Micenas. Estas son las ciudades o las polis que se fundaron en, en dicho país o territorio de Grecia. Entre las famosas, o en sí es nombrado por sus playas también, o por sus islas que están alrededor de la actual Grecia. De sus otros logros se destacan la construcción de palacios de edificaciones que se desarrolló de la navegación, comercio, armas y artes. Es conocido también por sus edificaciones, por su arte, sobre todo greco, sus edificaciones que tienen eh, millones, miles de años, y sobre todo los palacios o conventos que tienen el comercio, la agricultura que se tenía previstos o que tienen en la actualidad todavía, y sobre todo las antiguas civilizaciones que en la base de la economía era el comercio. Y las balsas, ¿no? O por su navegación para exportar los diferentes tipos de, del comercio sobre todo, o de las encomiendas o sus obrajes que hacían en ese tiempo. Las artes, sobre todo filosóficamente, y los primeros filósofos que existieron, ¿no? Y cuna de la democracia también llamada. Nosotros también tenemos que el fin de la civilización micénica es el tema de especulación entre los historiadores. Se plantea que las distintas ciudades habían entrado en una crisis social, política hacia 1100 antes de Cristo. A esto se le sumó la migración de los pueblos dorios hacia la región y los ataques en las costas por parte de los llamados pueblos del mar. Este tipo de civilización, sobre todo eh, seca, desapareció con el tiempo, pero permanecen todavía las ciudades o en sí los estamentos o las edificaciones de dicha época todavía permanecen. La Grecia clásica tenemos que es en el año 776, suele considerarse la primera fecha de la historia griega, ya que en este momento se dan los primeros Juegos Olímpicos registrados entre los habitantes de las ciudades griegas. A partir de allí, estos festivales deportivos se repartieron por cada uno, por cada ciertas temporadas, sirviendo como una forma de contabilizar el tiempo. Estas actividades nos indican el surgimiento y la organización, el intercambio entre las ciudades griegas. Eh, se cuenta, se dice que los Juegos Olímpicos nacen allá y sobre todo adoraban mucho los griegos el pensamiento y su cuerpo, o sea, la estética, ¿listo? Y también jugaban entre pueblos o entre ciudades. Entonces, ese era una de las eh, principales fundamentos que tenían en la Grecia clásica. Para el desarrollo sobre todo del pensamiento griego provino de constante comunicación que tuvieron por medio del mar con las diversas culturas existentes. Así llegaron ideas tecnológicas Dice buenas provenientes tardes. de, buenas tardes, Mesopotamia y Egipto, que los griegos llegaron a perfeccionar en su territorio. Ahora, este tipo de civilizaciones más se le considera esta civilización griega
de Grecia sobre todo, se le considera una de las cofundadoras de la democracia y del pensamiento filosófico. A las otras civilizaciones también tienen eh, ideas o, o qué tipo de cosas llamaron la atención hasta la actualidad, sobre todo en Mesopotamia y en Egipto, que eran las antiguas civilizaciones que estaban alrededor de Grecia. Entonces, este tipo de civilizaciones en la antigüedad tenían sobre todo su margen o su ideología era netamente, o su base de la economía era netamente el transporte de encomiendas y sobre todo la agricultura. Dice que independientemente del sistema político existente, cabe señalar que en el siglo V a.C. las ciudades griegas se convirtieron en ciudades-estados, es decir, que tenían independencia, leyes y gobiernos propios, a pesar de que los conflictos eran comunes entre ellas, compartían un sentido de unidad, se llamaban a sí mismos Helen. ¿Qué significa esto de aquí? Que cabe recalcar que independientemente habían polis allá en Grecia. ¿Por qué se comenzaron a llamar estados? Por el crecimiento poblacional que tuvo estas ciudades. Y así ya tenían una estructura social cada una de estas, ya que en cada una de las polis comenzaron a tener muros, porque era constantemente las rivalidades entre los pueblos vecinos. Entonces comenzaron a tener muros o murallas eh, estas ciudades para poder evitar el conflicto armado que tenían en dicha época. ¿Listo? Entonces eso es un poquito sobre la civilización griega.